mismo o el accionar del gobierno con sus funcionarios, ¿no? Porque en las últimas 24 horas o las últimas 48 tuvimos la salida de Franco Mojeta, el secretario de Transporte, y se acumula ya la salida de más de 150 o 140 funcionarios en un año y medio casi de gestión, en un gobierno que si bien los equipos cambian, las formas parecen ser la tónica de continuidad, ¿no? Donde cuando algo no gusta, por algún motivo que incluso puede ser ajeno a la propia persona, el gobierno los despide. Te pregunto a vos, con tu perspectiva de haber sido titular de un área tan importante como la ANSES y una salida bastante poco glamorosa, la verdad, de parte del gobierno para con vos, ¿cómo lo ves ya con distancia y sentís que el gobierno no cambia en ese punto, digamos, de manera de manejarse a la hora de los funcionarios? Osvaldo, lo perdimos, Mm, me parece. ¿Eh? Lo llamamos de vuelta, sí, lo llamamos de vuelta. Sí, claro, sí, ahora lo llamamos de estaba vuelta, pero meditando. la verdad que es interesante poder escucharlo porque él fue uno. Ahí está de vuelta. ¿Estás, Osvaldo? Sí, ahora te escucho, perdón. Ahí está, No, perfecto. Decime. te decía, que más allá de los casos, cada caso probablemente tenga distintas motivaciones y de las personas y de los estilos, creo lo que más debería preocupar a toda la gente, ¿no? Que espera que un Estado que funcione, que dé servicio, que sea más eficiente, que no desperdicie tanto, es que cuando uno está permanentemente cambiando de equipo, deteriora la gestión. Eso puede pasar a usted en la radio y en cualquier organización, ¿no? Si hay tanta rotación es porque te equivocaste. Es decir, es lógico que algún cambio en algún momento sea necesario, pero cuando se hace tan frecuente, evidentemente estás improvisando y eso deteriora la gestión. Creo que ese es el punto negativo, ¿no? Sí. De la permanente rotación. Y totalmente. Y además, yo lo que siento por ahí un poco es que, por ejemplo, vos fuiste funcionario. eh, Pienso en los otros, en los demás funcionarios que hoy están ocupando un lugar. Que saben que tranquilamente el día de mañana, y de vuelta, si vos me decís que estás haciendo una pésima gestión, yo entendería que te saquen de tu cargo si estás haciendo mal tu trabajo. Pero por ejemplo, en tu caso, bueno, no es que estabas haciendo mal las cosas vos, sino que te echaron por otro motivo. Entonces digo, también hay un miedo probablemente de los funcionarios a decir, che, me puede tocar a mí mañana. Y efectivamente, no es un buen clima para la buena gestión, donde uno debería estar confiado en que si hace bien las cosas, se va a mantener en equipo y se va a poder trabajar con tranquilidad. Creo que ese es un punto, insisto, más allá de las personas que naturalmente, como en mi caso y el de muchos, incluso peores, Sí, pues te hace pasar una experiencia muy desagradable. Creo lo más importante es eso, ¿no? El hacer funcionar el Estado bien es tremendamente difícil y si no tenés un buen equipo consolidado, confiado, que se mantiene en el tiempo, es aún más difícil. Y eso lo pagás al fin del día con menos calidad en la gestión. sí. Y sentís que hay que, digamos, para los funcionarios del gobierno tienen que llevarse bien con ciertos sectores de la opinión pública del gobierno? Porque se siente, en su momento me acuerdo, el famoso tuitero Gordo Dan anunciaba los despidos o las salidas del gobierno antes de que se den, digo, ¿no? Casi como siendo el que marcaba la línea de quién sí, quién no. Como si hubiera que caerle bien a alguien que hoy en día técnicamente no tiene ningún cargo. Mira, la verdad no sé cuál es la lógica. En mi caso, la razón que se hizo pública es la que usted señalaba, ¿no? Sí, La de mi pareja. He escuchado varias versiones distintas sobre cuáles fueron los motivos. Y insisto, no creo que en todos los casos sea igual, yo creo que puede haber otro motivo, pero no me animo a opinar sobre las motivaciones. sí. Sí, estoy seguro, porque bueno, tengo experiencia no solo en ANSES, sino en Córdoba, que cuando no tenés un equipo consolidado con tiempo y trabajando con cierta serenidad durante determinado tiempo, eso lo pagás. Por ejemplo, en el caso de ANSES, bueno, hay tres equipos que han rotado. Sí. No es bueno, digamos, en tan poco tiempo rotar tanto, porque son organismos muy complejos, muy Eh, difíciles, que cuesta mucho, aún cuando uno tiene todo el apoyo. Si le metes ese nivel de rotación, creo que agregas un factor más para que las cosas no funcionen bien. sí. No puedo evitar encontrar un punto de coincidencia, si querés, entre vos y Molleta, o Mojeta, con la cuestión primero de Córdoba, obviamente, pero además con Schiaretti como alguien cercano a ambos políticamente. Vos trabajaste durante los 8 años del gobierno de Schiaretti en la provincia. Digo, puede tener algo que ver. Hay un enojo de parte del gobierno, o sentís que hay un enojo de parte del gobierno nacional para con el schiarettismo, el peronismo cordobés.
Mira, yo lo que no puedo opinar sobre Carlos sobre el último caso porque no Sí, lo conozco, pero en mi caso te puedo asegurar de que en ningún momento mi llegada al gobierno fue por un acuerdo de Schiaretti con el gobierno ujú, nacional o del peronismo de Córdoba con el gobierno nacional. Fue un vínculo eh, personal mío con algunos de los funcionarios del gobierno nacional, donde bueno sí. se reconoció mi experiencia en temas de gestión pública, en temas previsionales, y por eso se me ofreció el cargo. De manera que en mi caso en ningún momento hubo ni insinuación respecto a ese acuerdo o algún condicionamiento de que, bueno, si no hay un comportamiento en el Congreso de tal manera, eso se cortaba, eso nunca estuvo planteado. Osvaldo, ¿hay alguna, porque cuando uno dice, bueno, cordobesismo, la línea de ustedes, peronismo si querés más centrista o más conservador, ¿cómo es que un personaje como Jeta termina siendo candidato libertario en la provincia de Córdoba? No lo sé, no lo sé. Incluso yo con él no tuve mucha relación cuando estuvimos en el mismo gabinete, porque bueno, él estaba en un área, en la Secretaría de Transporte, yo en el Ministerio de Finanzas, de manera que no lo conozco, honestamente no conozco ni podría opinar. Ujú, ujú. Pero no parece haber ninguna coincidencia de fondo entre las dos fuerzas políticas, ¿o sí? Mira, yo creo que escuchando, nos repitamos, digamos, bueno, la campaña electoral, donde tanto Milei como Schiaretti tuvieron la oportunidad, ¿no?, de hablar sobre qué había que hacer en Argentina, Sí. y yo creo que sí, que había hay algunos puntos en común, en el sentido Mm, de que era necesaria una reforma profunda en distintas áreas del funcionamiento de la economía, de la sociedad, de ordenar el Estado, cosas que incluso en Córdoba se hicieron, ¿no? Por ejemplo, la disciplina fiscal, ser más cuidadoso con los fondos públicos. En ese sentido, uno puede decir, bueno, hay puntos en común. Por supuesto, hay un montón que no, de manera que como te digo, no puedo opinar sobre si es incluso más, bien. Sí. respecto a si va a ser candidato o no, la versión, no lo Ujú. conozco que van a ser así. Ahora, Osvaldo, la Fundación Mediterránea es una fundación históricamente conformada por empresarios grandes. De hecho, han salido de ahí algunos popes de las nacionales transnacionalizadas de alimentos de esa casa de economistas. Tiene una cantidad de empresarios muy grandes y el presidente en el último tiempo ha tenido gestualidades muy fuertes, digamos, insultos a empresarios, insultos a periodistas, insultos a políticos. Otrora, esos empresarios que hoy no dicen prácticamente nada, decían, che, qué mal que insulten, que un presidente insulte todo el tiempo. ¿Qué visión tenés de esto? ¿Te parece algo correcto? ¿Algo que tiene que revisar? A ver, primero una aclaración, digamos, en la Mediterránea conviven, efectivamente hay Mm, empresas grandes, pero una de las particularidades es que hay una presencia importante de pequeñas y medianas empresas, sobre todo sí, el interior, lo cual es un entramado bastante más heterogéneo que este es cierto. universo de las grandes empresas. En relación a las formas, creo que en general sí hay una preocupación. Algunos le dan más importancia que otros, pero bueno, obviamente todo el mundo coincide en que sería mejor un trato más respetuoso, mejor convivencia, donde se puede disentir, donde puede haber posiciones distintas. De hecho, bueno, hay muchas coincidencias en algunas de las cosas que está haciendo el gobierno. Recién señalaba, por ejemplo, la cuestión fiscal como algo muy importante, pero sí disidencia respecto a la forma, y algunos la ven como algo importante, ¿no? Como no solo como una cuestión secundaria, sino como algo que complica el futuro, porque Sí. muchas de las reformas que hay que hacer necesariamente requieren acuerdo, diálogo o concesiones, si no, no se van a poder hacer. Incluso acá yo creo que hay una exageración sobre la importancia de las elecciones de octubre, que no me cabe duda que es importante y que para el gobierno es muy importante salir con un apoyo masivo de la población, pero aún así la mayoría de las reformas van a necesitar acuerdos en el Congreso, sí, porque aún con un resultado de amplio triunfo seguirá necesitando el apoyo de la minoría, Sí. alguna minoría, algún diálogo con la minoría, e incluso porque muchas de las reformas requieren acuerdos con los gobernadores, y los gobernadores van a seguir siendo los mismos después de octubre, con No, lo cual seguro. Eso, también ahí es necesario tener un espacio de diálogo, de sí. respeto,
de tolerancia. Te hago la última porque tengo que ir a las noticias, Osvaldo, pero después de tu salida y ya un tiempo importante después, digamos, ya estando afuera del gobierno, ¿seguís bancando? ¿Tenés críticas? Y un poco lo que hablamos recién resume. Yo creo Sí. que el gobierno ha hecho cosas muy importantes. Importante es esta, ¿no? De que no solo logró, sino que logró que mucha gente asuma que el problema fiscal es un problema que había que resolver, es decir, que no podemos sistemáticamente gastar más de lo que tenemos, y creo que ahí el progreso es enorme y se están viendo buenos resultados. Y luego, bueno, los cuestionamientos, ¿no?, sobre estas cuestiones de la forma Sí. y la preocupación en relación a todo lo que falta, sobre todo en materia de generar un entorno que le dé competitividad a la producción. Sí, yo lo que Sí. noto mucha y justificada preocupación Claro. sobre la competitividad, y la competitividad depende de los impuestos, la legislación laboral, Sí, de sí, sí. modificar la coparticipación, Directamente. el tipo de presión. Está directamente vinculado a lo que haga el gobierno, a la competitividad, y claramente ahí parece el punto más flaco, digo, ¿no? Y la dificultad para las empresas. El tema es ver cuánto pueden aguantar sin ser competitivas, ¿no? Porque ya han cerrado muchas. Efectivamente, y ahí el gobierno hizo un gran paso cuando firmó con los gobernadores el acta de donde estaban todas las reformas que hay que hacer, pero bueno, se ha hecho muy poco de instrumentar eso, y creo que está el gran desafío a futuro, y ojalá rápido se entienda que eso es prioritario. Osvaldo, muchas gracias, cortito. ¿Sos candidato este año? No, estoy dedicado 100% a liderar de la Fundación Mediterránea, que es una manera, creo, de estar en lo mismo, ¿no? En políticas públicas, Sí. desde otra perspectiva. Bien, muchas gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Pasaba Osvaldo Giordano, el ex titular del ANSES, recordemos, otro de los despedidos en su momento por el gobierno nacional de Javier Milei. Radio 10. Siempre noticias. 14 horas en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 25 grados 4 décimas.